Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana vamos a hacer un repaso de todos los contenidos que hemos realizado, pero más que un repaso, tratando de hacer ejercicios similares a los anteriores, vamos a utilizar lo que ya aprendimos en otros aspectos, ¿ya? O sea, lo primero que vamos a empezar hoy día es la probabilidad en la combinatoria, ¿ya? O sea, vamos a combinar, ¿cierto?, los elementos de combinatoria que ya trabajamos con probabilidades. Entonces vamos a partir de inmediato. Vamos a cambiar la camarita y empezamos. Ya, tenemos este problema. Dice, hay 2 niñas y 6 niños en un curso de 8 estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo de 5 estudiantes tenga solo niños? Ya, entonces aquí tenemos que recordar elementos principales de la probabilidad. ¿Ya? A saber, tenemos que recordar primero la regla de Laplace. ¿Ya? La regla de Laplace me dice que tengo que tener dos elementos muy presentes, el espacio muestral, ¿cierto? Que uno lo suele referenciar con la letra E, y un evento o suceso que va a ser un subconjunto de este espacio muestral. Por lo general se le asigna la letra A, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que ocurra este evento es la división o la razón entre los casos favorables a A, o sea, de cuántas maneras puede ocurrir este evento, o cuántos elementos va a tener este evento, dependiendo de qué se trata nuestro experimento, dividido en los casos totales. Casos totales, es decir, cuántos elementos va a tener nuestro espacio muestral. ¿Ya? Entonces, recordando esto, voy a borrar aquí. Tenemos, hay 2 niñas y 6 niños en un curso, entonces ¿cuál es la probabilidad de que un grupo de 5 estudiantes tenga solo niños? Lo primero que podemos calcular aquí son los casos totales. O sea, un grupo de 5 estudiantes. ¿De cuántas maneras podemos nosotros obtener estos 5 estudiantes de 8? Como es un grupo, no tenemos una jerarquía, no importa el orden en el que se calculen, no importa el orden. Y claramente no puedo repetir estudiantes, ¿cierto? No puedo obtener 2 veces el mismo niño, ¿cierto? Si no, no tendría los 5 estudiantes, así que no se repite. Entonces, si recordamos el mapa conceptual anterior, no importa el orden y no se repiten, entonces es una combinatoria de 8 elementos en total, ¿cierto? Donde solamente voy a escoger 5. Estos van a ser los casos totales. ¿Ya? Calculamos, ¿cierto? Sería 8 factorial en 3 factorial por 5 factorial. Simplificamos, ¿cierto? Con el factorial más grande. Esto lo estoy haciendo muy rápido, chiquillos, pero ustedes pueden hacer esto un poquito más lento en YouTube. ¿Ya? 3 factorial es 6, ¿cierto? El 5 factorial lo dejamos como 5 factorial para simplificar. Entonces tenemos que estos son 56 casos totales. ¿Ya? Tengo 56 maneras para escoger 5 estudiantes de estos 8, sin importar su género. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que ver cuáles son nuestros casos favorables. Nuestros casos favorables. ¿Ya? Tenemos que escoger entonces que este grupo de 5 estudiantes tenga solo niños. Entonces, de los 6 niños que hay que escoger 5. ¿Cierto? Para que haya solo niños en el curso, en el grupo. ¿Ya? Nuevamente no va a importar el orden, no se van a poder repetir. Entonces voy a tener la combinatoria de los 6 niños y yo voy a escoger solo 5. ¿Ya? Podemos recordar, ¿cierto?, la propiedad que esto nos va a dar 6 inmediatamente. ¿Ya? Pero si no, hacemos el cálculo. 6 factorial sobre 5 factorial por 1 factorial. Eso nos va a dar 6 por 5 factorial dividido en 5 factorial por 1, que no se anota. O sea, finalmente 6. Ya, tal cual como habíamos dicho. Por lo tanto, la probabilidad de obtener
un grupo de solo niños va a ser la división o la razón entre los casos favorables y los casos totales. Vamos allá. Entonces, la probabilidad de escoger solo niños es de la combinatoria de 6 sobre 5 y la combinatoria de 8 sobre 5. Como ya los calculamos, esto era 6 sobre 56, es decir, 3 en 28. ¿Ya? Nosotros podríamos calcular esto con calculadora, ¿cierto? Y ver aproximadamente qué porcentaje es para así obtener un valor, asignarle un porcentaje. ¿Ya? Y nos damos cuenta que en realidad es muy bajo, ¿cierto? 3 de 28 por 100 sería 10,7 aproximadamente. Un 10,7% entonces de obtener un grupo de solo niños en un curso de 8 estudiantes. ¿Ya? Y tiene sentido, por cierto. Al principio puede parecer raro porque tenemos muchos más niños que niñas, pero si es un grupo de 5 estudiantes, entonces es más difícil obtener solo niños, ¿cierto? Porque puede que alguna niña se puede meter, ¿cierto?, dentro de estos 5. Entonces es muy poco probable que aparezcan solo niños en nuestro grupo de 5 estudiantes. ¿Ya? ¿Bien? Sigamos. Este es muy similar. Dice, el DT debe escoger 5 jugadores de los 11 para que pateen los penales. ¿Cuál es la probabilidad de que Juan y Pablo pateen penales? Ya, es muy similar en el sentido de que hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a asumir de que no hay otros Juanes ni otros Pablos, sino que Juan y Pablo son efectivamente un jugador de los 11. Entonces tenemos que ver primero cuáles son nuestros casos totales. Ya, nuestros casos totales serían escoger los 5 jugadores de los 11. ¿Ya? No le importa cuál patea primero, cuál patea después, así que no importa el orden. Y no se pueden repetir jugadores, así que sería la combinatoria de 11 si escojo 5. O sea, 11 factorial dividido en 5 factorial por 6 factorial. Simplificando tendríamos por 8 por 7 por 6 factorial dividido en 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 6 factorial. ¿Ya? Simplificando tendríamos que el 6 se simplifica con el 6, 5 por 2 me da 10. Podríamos simplificar el 3 con el 9, nos queda 3 arriba, el 4 con el 8, nos queda 2 arriba y se nos simplificó casi todo. 3 por 2 es 6, 6 por 7 es 42, 42 por 11, 462. ¿Ya? Hay un truco para multiplicar por 11 a propósito, para que lo tengan en mente. Por ejemplo, 27 por 11, pongo el 2, pongo el 7 y al medio pongo la suma. ¿Ya? Este es el resultado de 27 por 11. Si nos da, por ejemplo, un número mayor a 10, el número se le suma al de al lado. Entonces, 29 por 11, pongo el 2, pongo el 9, adentro pongo 2 más 9, 11, así que me queda uno más, así que finalmente es 319. ¿Ya? Hay una pequeña técnica para multiplicar por 11. Entonces aquí tenemos 3 por 2, 6, 6 por 7, 42, pongo el 42 en los extremos y al medio la suma, 462. Tengo 462 maneras distintas para escoger 5 jugadores de los 11. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros casos favorables? Supongamos que de las 5 posiciones ya Juan y Pablo están ocupadas. Entonces me falta llenar 3 posiciones con los 9 jugadores que me quedan. Y nuevamente es una combinación, porque no importa el orden, porque Juan y Pablo no importa en qué orden pateen los penales, así que ahora sería la combinatoria de 3 sobre 9. O sea, de 9 elementos si escojo 3. ¿Ya? ¿Por qué? Nuevamente, porque de las 5 posiciones, 2 ya están ocupadas con Juan y Pablo, y en estas 3 posiciones entonces ahora me quedan 9 jugadores para escoger. ¿Ya?
Entonces calculamos esta combinatoria, 3 factorial por 6 factorial, nos quedarían 9 por 8 por 7 por 6 factorial, dividido en 3 por 2 por 6 factorial. El 6 con el 6 se simplifica, el 9 con el 3 me queda 3, el 8 con el 2 me queda 4, y tengo 7 por 3, 21, 21 por 4 nos da 84, si no me equivoco. 12 por 7, 84, 28 por 3, 84. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que Juan y Pablo pateen los penales, entonces, pateen penales, sería 84 en 462. Podemos simplificar. Usualmente, chiquillos, ya, y vamos a hacerlo de esta manera. En la guía también se los dejé así. Yo no simplifiqué los resultados, o sea, no calculé finalmente el número, por ejemplo, de casos totales, sino que lo dejé expresado como una multiplicación. ¿Por qué? Porque probablemente en los casos favorables, como ocurre aquí, se va a poder simplificar más de algún número, ¿ya? Como en este caso. Entonces la probabilidad de que Juan y Pablo pateen sería 3 por 4 por 7, dividido en 11 por 3 por 2 por 7. Y aquí es mucho más fácil ver la simplificación que hay que hacer, ¿cierto? El 7 con el 7, el 3 con el 3, y el 4 con el 2 nos queda 2. O sea, 2 sobre 11. ¿Ya? Esto nos quedaría 2 dividido por 11 por el 100, para ver qué porcentaje es, 18,2 aproximadamente. ¿Ya? 18,2% de los casos, o hay un 18,2% de probabilidades de que Juan y Pablo pateen los penales, en cualquier orden. ¿Ya? Si nos ponemos a plantear el orden, ahora cambiamos el tema de la combinatoria, ¿cierto?, por variación, y tenemos que ver algunos casos. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, vamos a ver un tipo muy particular de problemas de combinatorias cuando las combinamos con las variables aleatorias. Así que espero que las variables aleatorias hayan quedado muy claritas. Ya. Tenemos, Alberto está practicando con un dado de 8 caras. El juego se gana si él obtiene un puntaje mayor a 5. Si la partida consta de 4 rondas, ¿cierto?, de lanzar el dado, ¿cuál es la probabilidad de que gane las 4 rondas? ¿Cuál es la probabilidad de que gane las 4 rondas? O sea, vamos a nosotros a hacer una pequeña tabla, un pequeño diagrama para ver cómo resolver este tipo de problemas. Ya, vamos a tener la ronda 1, la ronda 2, la ronda 3, la ronda 4. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo la siguiente situación: de que gane, de que gane, de que gane y de que gane, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un dado de 8 caras, por suerte aquí tengo uno, pasaría a ser un octaedro, como el que está aquí. Un octaedro tiene 8 caras, tiene que salirle mayor a 5. O sea, 5 no le sirve, sino que tiene que ser mayor a 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que le salga mayor a 5 en la primera ronda? Pero eso no tiene nada de combinatoria, ¿cierto? Eso es simplemente la regla de Laplace. O sea, hay un total de 8 casos, ¿cierto? Los números del 1 al 8, y mayores a 5 sería 6, 7, 8. 3 casos, ¿cierto? Y de que gane la segunda ronda también va a ser 3 octavos. De que gane la tercera ronda también va a ser 3 octavos. Y que gane la cuarta ronda también va a ser 3 octavos. ¿Cierto? Porque son independientes el uno del otro, no tenemos ningún problema ahí. Entonces la probabilidad de que gane las 4 rondas sería 3 octavos por 3 octavos por 3 octavos por 3 octavos. Es decir, sería 3 octavos a la cuarta. Ya, y eso se puede calcular, ¿cierto? Con la calculadora podemos ver cuánto nos da. ¿Ya? Entonces, no tiene mucho sentido esta pregunta con lo que le acabo de decir, ¿cierto? No tenemos ni variable aleatoria, no tenemos ni combinatoria, sino que fue solamente una pregunta de probabilidades. ¿Ya? ¿Dónde va a entrar la variable aleatoria y la combinatoria? Cuando cambiemos la pregunta. Podríamos ponerle cuál es la probabilidad de que gane
3 rondas. ¿Ya? Y aquí entonces vamos a cambiar un poco el asunto. Lo primero va a ser definir la variable aleatoria. Vamos a llamar entonces X a cantidad de rondas ganadas. Cantidad de rondas ganadas. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el recorrido de nuestra variable X? Va a ser el conjunto de cantidad de rondas ganadas, que puede ir desde 0 a 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Ese sería el recorrido de nuestra variable X. La cantidad de rondas ganadas, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y ya calculamos una de estas probabilidades. Calculamos la probabilidad de que el X sea 4. ¿Cierto? La probabilidad de que la cantidad de rondas ganadas sea 4 ya la calculamos. Dijimos que era 3/8 elevado a 4. ¿Ya? Vamos a ver ahora, con que gane 3 rondas, que vamos a combinar varias cosas. ¿Ya? Así que tienen que estar muy atentos a lo que vamos a hacer. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle ronda 1, ronda 2, ronda 3, ronda 4. Ya, entonces me dice cuál es la probabilidad de que gane 3 rondas, pero no me dice en qué orden. Entonces puede ser ganar, 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 perder. O puede ser ganar, ganar, perder, ganar. O sea, todas las posibles combinaciones en las que yo tenga 3 ganadas entre 4 rondas. No me importa el orden. Y claro, no se pueden repetir en el sentido de que una ronda no se puede ganar y perder a la vez. Entonces, en este caso, tenemos todas las posibles combinaciones son... todas las posibles combinaciones serían la combinatoria. La combinatoria de las 3 ganadas en 4 rondas. ¿Ya? O sea, entre las 4 rondas tengo que escoger en distinto orden 3 ganadas. ¿Ya? Vamos a escribirlo así, con el símbolo del número combinatorio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este primer caso? Veamos, sería que gane la primera 3/8, que gane la segunda 3/8, que gane la tercera 3/8 y que pierda. ¿Cuál es la probabilidad de que pierda? Los casos totales también van a ser 8 y va a perder si es que obtiene 5 o menor. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. ¿Ya? Y como la multiplicación es conmutativa, nos damos cuenta que ese resultado también nos sirve para el segundo caso. ¿Cierto? Que gane, que pierda, que gane. Nos va a dar el mismo resultado y eso nos va a dar exactamente igual para todos. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que gane 3 rondas, exactamente 3 rondas, va a ser la suma, ¿cierto? De el primer caso, o el segundo caso, o el tercer caso, o el cuarto caso. Pero como todos tienen la misma probabilidad, lo podemos multiplicar. Multiplicamos la probabilidad de que ocurra el caso por la cantidad que son. ¿Ya? Lo podemos resumir de la siguiente manera. La probabilidad de que X sea 3 es la cantidad de formas en la que yo puedo obtener esas 3 ganadas por la probabilidad de que ocurra cada una de ellas. Podemos resumirla así: 3/8 elevado a 3 por 5/8 y para completar vamos a ponerle elevado a 1. ¿Ya? Entonces fíjate el patrón que va ocurriendo. La probabilidad de que X sea 3 va a ser 3, ¿cierto? El número combinatorio por 3/8 elevado a 3 por 5/8 elevado a 1. ¿Ya? Y uno no se va a poner a calcular esto a mano. ¿Ya? En la guía les dejé uno que se puede calcular a mano, pero podemos hacerlo con internet. En internet hay de todo. Entonces, en internet nosotros podemos encontrar una calculadora de precisamente este tipo de ejercicios que se llama la distribución normal. Entonces, antes de entrar a la distribución normal, vamos a definirla. Ya, necesitamos varios elementos.
Primero, necesitamos una cantidad de rondas, ¿ya? Necesitamos una probabilidad de ganar o perder, que en este caso lo tenemos, ¿cierto? La probabilidad de que gane es 3/8 y la probabilidad de que pierda es lo que le falta a 3/8 para llegar a 1. O sea, 1 menos 3/8, 5/8. Esa es la probabilidad de que pierda, ¿cierto? Y necesitamos nuestra variable aleatoria que nos cuente la cantidad de éxitos o la cantidad de ganadas, ¿ya? Lo otro que necesitamos que se infiere aquí del problema es que si yo lanzo el dado una vez, no me va a afectar en el siguiente lanzamiento del dado. Eso se les llama eventos independientes, ¿ya? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Fíjense que aquí en el primero no están todos los elementos que escogimos en el segundo, ¿cierto? Porque si reemplazamos todos los 13 que vemos aquí por un 4, vamos a llegar al que está acá, ¿cierto? El número combinatorio 4, 4 nos da 1, 3/8 elevado a 4 nos da el resultado que está acá arriba, y en realidad tenemos 0 pérdidas. Entonces 5/8 elevado a 0 nos da 1, así que también no me afecta, ¿ya? Entonces vamos a completar con todos los otros casos siguiendo esta regla, ¿ya? Siguiendo esta regla vamos a llegar a lo siguiente. La probabilidad de que gane 2 veces o que gane 2 rondas va a ser la cantidad de maneras en la que puede ganar 2 rondas entre las 4 que son, por la probabilidad de que gane 2 por la probabilidad de que pierda 2, ¿cierto? Si gana solo 2, entonces porque pierde 2, ¿ya? Podríamos continuar. La probabilidad de que gane una sola ronda va a ser con número combinatorio 4, 1 por la probabilidad de que gane una ronda por la probabilidad de que pierda 3 rondas, ¿ya? Y para terminar, entonces tenemos la probabilidad de que no gane ninguna ronda. Sería 4, 0, que en realidad, ¿cierto?, es 1. Hay una forma de que las pierda todas por la probabilidad de que gane 0 rondas, ¿cierto?, elevado a 0, por la probabilidad de que pierda todas las rondas, elevado a 4, ¿ya? Entonces en el mismo caso que está acá arriba, estos dos se van a simplificar, no me van a afectar en el resultado. Y al igual que con las variables aleatorias, nosotros vamos a poder graficar nuestra distribución, ¿ya? Que sería algo más o menos así, ¿cierto? Aquí tenemos el X que va a partir desde 0, 1, 2, 3, 4 y los distintos valores de estas probabilidades, ¿ya? Vemos que es mucho más probable que pierda a que gane. Entonces nuestra curva, no quiero mentir, debiese ser algo más o menos así, ¿ya? Después vamos a ver en el gráfico si eventualmente era así, pero es algo así, ¿ya? Como que es como una curvita que va a subir y bajar, ¿ya? Veámoslo aquí en la página web. Les comparto pantalla. Comparto pantalla. Vamos a ocultar aquí la pizarra. Ya, esto entonces es lo que se llama la distribución normal, o sea, la distribución binomial. Ya tenemos un experimento que se realiza n veces, en este caso lanzar el dado. Tenemos dos únicos resultados, ganar o perder, ¿cierto? Éxito o fracaso. Y tenemos una probabilidad de éxito o la probabilidad de ganar para todas las pruebas, ¿ya? Nos metemos en este tema más profundamente más adelante, pero nos sirve aquí para poder graficar rápidamente lo que tenemos aquí. Entonces tenemos que son 4 rondas, ¿cierto? Y la probabilidad de éxito es de 3/8, y eso lo podemos calcular en la calculadora, ¿ya? Porque nos pide el valor decimal. 3/8 es 0,375, o sea, vamos a ponerle aquí .375, asume el 0, ¿ya? Y nos queda esta figura,
¿ya? Y aquí están las probabilidades. La probabilidad de que no gane ninguna ronda es de 0,15. O sea, eso lo multiplicas por 100, ¿cierto? Y te da el 15%. El 15% de los casos entonces va a perder. De que gane una sola ronda va a ser 0,36, puede ser, ¿cierto? Podemos calcularlo aquí. La probabilidad de que X sea 1. 0,3662, o sea, 36,6% aproximadamente. Lo mismo para X igual 2, 33% aproximadamente. Que el X sea 3, o sea que gane 3 rondas, que fue con el que partimos. 13,2% aproximadamente, ¿cierto? Multiplicando por 100 te da 13,2. Y de que gane las 4 ya nos damos cuenta que es muy muy bajo la probabilidad de que gane las 4 rondas. Aproximadamente un 2%, ¿cierto? 1,98%. Muy muy bajo, ¿ya? Entonces hay una forma general para escribir esta distribución binomial. Vamos a dejar de compartir para volver atrás. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser esa forma general? Necesitamos entonces nosotros el número de repeticiones, el número de rondas. Ups, ya no está escribiendo casi nada. El número de rondas n, ¿ya? Necesitamos la probabilidad de éxito o la probabilidad de ganar. Probabilidad de éxito P de probabilidad, y nuestra variable aleatoria que cuente cantidad de éxitos. ¿Ya? Y aquí entonces el recorrido de la X iría desde 0 éxitos hasta n éxitos. Entonces, la probabilidad de que la cantidad de éxitos sea alguno de estos valores, acuérdense la diferencia entre el X mayúscula y el X minúscula, va a ser, y sigamos aquí el patrón, tenemos la cantidad de rondas sobre el número de éxitos, ¿cierto? La cantidad de rondas, el número de éxitos, 0, 1, 2, 3, por la probabilidad de éxito P elevada a la cantidad de éxitos, ¿cierto? Sigue siendo el mismo X, por la probabilidad de fracaso, que dijimos que sería 1 menos P, elevada a la cantidad de fracasos. Y la cantidad de fracasos sería la cantidad de rondas menos los éxitos, ¿cierto? O sea, sería n menos x. ¿Ya? Entonces, nuevamente, chiquillos, aquí no se les pida a ustedes que calculen esto a mano. No, vamos a perder mucho tiempo, ¿sí? Pero sí que ustedes puedan, por ejemplo, escribir en su desarrollo y llegar hasta este resultado, ¿ya? Darse cuenta que el problema se trata de una distribución binomial, o sea, que cumpla con estas condiciones, que tienes un número de rondas, que solamente puede haber éxito o fracaso, y tú defines después la variable aleatoria como la cantidad de éxitos. ¿Ya? Muy bien. Creo que este video quedó un poco más largo de lo esperado, pero espero que se entienda bien. En la clase del día viernes entonces vamos a repasar estos contenidos para que les vaya muy bien en su prueba. ¿Ya? Mucho éxito, chiquillos. Se van.